Muy buenos días, es una alegría poder compartir la palabra de Dios esta mañana con una de las cartas más apasionantes que vemos en el libro, en la palabra de Dios. Y esto es tan importante así porque en la carta de 2 Timoteo que nos compete esta mañana a compartir, es la carta de un hombre encarcelado, ¿no? Y ustedes saben lo que sería hablar desde una cárcel. Ahora, históricamente comentarles un poquito que este episodio de la vida de Pablo es un poco distinta a cuando escribió su primera carta, cuando estaba encarcelado en otro lugar. En el otro lugar también estaba encarcelado prácticamente en una casa y tenía ciertas libertades. Pero esta carta la va a escribir desde una oscura y tenebrosa prisión allí en Roma, ¿no? Realmente también consideramos que en la cultura que se movía, no Pablo directamente, sino el que era el recipiente de esa carta, que era Timoteo. Es también importante tener claro que Timoteo estaba en Éfeso, entonces un lugar súper pagano, un lugar de un montón de problemas, aparte de la persecución también que se estaba viviendo, que recuerden, en el 64 más o menos después de Cristo, comienza la persecución y la destrucción del templo, toda esta persecución por Nerón, y Nerón echaba la culpa a los cristianos de todo esto. Entonces era una feroz persecución. En medio de todo esto, Pablo, encarcelado, le escribe a Timoteo dándole ánimo a pesar de todo lo que este pequeño o joven, ¿no?, iba a estar sufriendo. Y en estos primeros 3 versículos que yo quería compartir esta mañana, vemos algo muy importante. Me acompaña en la carta, en capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice allí: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que está en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz del Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Doy gracias al que sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, delante de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, ¿no? Y estos 3 versículos que parecen tan insignificantes tienen un gran contenido. El primero de ellos es esta identidad y llamado de este apóstol, ¿no? Fíjate que el versículo dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Apóstol, saben que es la palabra para mensajero. Y hoy muchos de nosotros nos consideramos mensajeros de Dios, hablamos de parte de Dios, pero hay una característica especial en esta persona, que es un apóstol elegido, ¿no?, con la tarea de llevar el mensaje, pero en este caso un mensaje que era desconocido por la mayoría, un mensaje de la gracia, como estaban entrando en el nuevo pacto. Ya no se regían por la antigua escritura, que era el Antiguo Testamento, sino iba a empezar a crear por medio de la escritura, ¿no?, Dios mismo, a través de estos hombres, el nuevo pacto, ¿no?, el Evangelio. Esta nueva forma, y como él mismo Pablo dice en otra carta, ¿no?, en Colosenses, nos dice: ese misterio que había sido antes oculto, ahora se ha revelado. ¿Cuál es ese misterio? Dice Pablo: Cristo en vosotros, la esperanza y gloria. Así que lo primero que podemos encontrar aquí es que Pablo va a describir su llamado y su identidad. Él no era cualquier mensajero, aunque se consideraba a sí mismo como un abortivo, como el último de todos, como el más vil pecador. A pesar de ello, vemos en este pasaje que era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿no? Y hermanos, en este primer versículo encontramos algo importante. Tu llamado y mi llamado, si lo tenemos claro que es para predicar el Evangelio, es un llamado no de hombres. Los hombres pueden reconocer solamente el llamado, pero sí un llamamiento de Dios. Así que así de importante es esto. Así que todos nosotros tenemos ese llamado y tenemos que dar cuenta que ese llamado no nos llamó cualquiera. Nos llamó Dios mismo a la tarea de evangelizar. En este caso, Pablo tenía la tarea de evangelizar, pero sobre todo tenía el mensaje, la nueva revelación que antes no había sido revelada, ¿no? Fíjate que el versículo 2, el versículo 3, dice algo, otra característica de este hombre. Un hombre que se reconocía a sí mismo elegido por Dios para una tarea, pero también dice que, como quien dice, esa tarea, la cual sirvo, dice, esa tarea que tenía que hacer, por eso digo lo que digo, porque es una tarea, un servicio a Dios, de predicar el Evangelio, dice, lo hace con limpia conciencia, ¿no? Y esto es algo importante por la característica de quienes podemos llegar a parar en un púlpito: la sinceridad y la transparencia. Deben ser claves y marcadas en nuestra vida. La transparencia y la sinceridad en un siervo de Dios, sobre todo alguien que se va a dedicar a decirle a los demás
lo que tienen que hacer, de parte de Dios. Así que esta limpia conciencia es algo importantísimo. Y fíjate que este hombre que es sincero, que es transparente, que entiende el llamado de Dios, tiene una característica. Dice que siempre se acuerda de el que va a compartir la palabra, que le está dando esta carta, se acuerda de él día y noche. No puedes dedicarte a la palabra de Dios si no hay en tu vida y en la vida de cualquier predicador un celo, un anhelo, un deseo de el bienestar de las personas a quien tú le vas a predicar. O sea, orar por las ovejas, estar pendiente de las ovejas. Así no les conozcas, que no sea tu congregación. Son personas que necesitan recibir un mensaje de parte de Dios. Y por esa persona tú debes orar. No solamente por tu iglesia, sino cuando te inviten a predicar, que las personas que te escuchen tienen que recibir el mensaje y que Dios te use para que ese mensaje llegue a esos corazones de la manera que Dios quiere que llegue. Así que dice que de noche y de día, la constancia en la oración es algo que está implícito en un obrero de la palabra de Dios. Así que aquí en Pablo, en estos 3 versículos, recordemos, tenemos un llamamiento, una identidad, tiene un corazón sincero, transparente, y alguien que está interesado en ese servicio, pero fíjate que no dicen todas las cosas que tengo que hacer. Dice, estoy interesado en Timoteo, estoy interesado en aquellos, en las personas. El ministerio son las personas. No son las cosas que vamos a hacer. El ministerio son las personas. Y nosotros le predicamos a las sillas, le predicamos a personas. Así que hermanos, no nos olvidemos de nuestra tarea y a quién se dirige nuestra tarea. Hablamos de parte de Dios, delante de Dios, pero a personas. Pero a personas. Y el versículo 3 al final dice, me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Y esta pequeña partecita, quiero detenerme también un poquito en el versículo 4. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, ¿no? Aquí vemos algo importante. Hay una conexión emocional. O sea, Pablo amaba a Timoteo. Pablo amaba a quienes iban a ministrar. No solamente recordar. Vos podés ser pastor y no valer a ovejas. ¿Sabes por qué no valer a ovejas? Porque esto es una salariada que solamente va de parte por fuera. Ves el rebaño de lejos, fíjate que le tirás la comida de lejos, no te acercás a ver si tiene alguna herida oculta, no te acercas a ver si está con algún bultito, con alguna pezuña, o sea, y cuando tú te acercas, hueles a ovejas. Pablo tenía esa característica, un hombre transparente, sincero, un hombre que entendía su llamado, que era de parte de Dios, no de cualquier persona. Solo la iglesia reconocía ese llamado, pero era de parte de Dios. Y una persona que oraba, pero estaba comprometido emocionalmente, o sea, que amaba a quienes iba a predicar. Cuando yo estaba aquí, el primer año cuando llegué a España, yo quería ir porque las personas aquí históricamente me trataban muy mal, o no las podía entender. Hasta que alguien me dijo, somos todo lo que tú dices que los españoles somos. Pero me dijo, si no estás dispuesto a amarnos, mejor vete. Y esa fue la clave porque Dios usó en ese viejito, ese hombre mayor, ¿no? Que me dijo, si no amas, mejor vete. Y así es, hermano, si no amas, no te dediques al arte de predicar el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre, te agradezco por este tiempo, gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz por nuestras vidas. Y Señor, en estos versículos podemos encontrar claramente un llamado a entender nuestro llamamiento justamente, Señor. Es un llamado de atención para que entendamos que esta tarea que tenemos por delante, que es predicar tu palabra, lo debemos hacer con sinceridad, con transparencia, pero debe estar bañado, impregnado con un verdadero amor por las almas. Y gracias, porque aún esto lo produces tú. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén. Fueron creo que 8 minutos. ¿Vale? ¿8? Ok. Muy bien.